Buenos días, bienvenidos a este seminario web, programación multieje para máquinas MASAC. Mi nombre es José Ramírez, soy gerente de soporte técnico en Manufactura Avanzada. Manufactura Avanzada es un distribuidor autorizado de GIPSCAM. Como saben, GIPSCAM cubre toda la parte de programación CNC y está especializado para máquinas multitarea, torno tipo suizo y tiene un excelente módulo de electroción por hilo. Muy bien, vamos a comenzar. Primero vamos a revisar cuál es la agenda para este seminario. Ok, primero vamos a describir rápidamente las características de la máquina MASAC Integrates. Y bueno, posteriormente vamos a revisar cuál es el flujo de programación dentro de GIPSCAM. Vamos a revisar paso a paso cuál es este flujo. Y ya dentro de la programación vamos a revisar dos puntos importantes, que es cómo realizamos o gestionamos la transferencia entre usillos. Y posteriormente vamos a hacer un ejemplo de programación multieje. Y por último tendremos una parte dedicada a preguntas y respuestas. Ok, entonces vamos a comenzar. Como saben, estos seminarios están más enfocados a la parte técnica. Entonces vamos a revisar. Bien, ¿cuáles son las características del MASAC Integres? Nosotros vamos, bueno, en este caso vamos a utilizar un modelo MASAC Integrex i200ST. ¿Cuáles son las características principales de esta máquina? Bueno, es una máquina que cuenta con dos usillos, un usillo principal y un subusillo. También está equipada con un EGB. Este EGB, bueno, puede trabajar en el usillo principal y en el subusillo. Y también cuenta con una torreta inferior. Vamos a revisar cómo está la configuración. Entonces, en el usillo principal vamos a tener el C1. Esta es una máquina un poquito diferente. Esta tiene un contrapunto, pero nos sirve para ejemplificar los ejes. Entonces, tenemos en el usillo principal el C1. Nosotros tendríamos un C2 en el subusillo. Entonces, tenemos un eje B. Y el usillo principal se acciona con los ejes X, Y y Z. Y bueno, tenemos y tenemos en este caso el contrapunto. Bien, entonces, este es básicamente lo que nosotros podemos trabajar. Este tipo de máquinas pueden realizar la operación de fresado en el usillo principal y en el subusillo. Ok, entonces vamos a continuar. Bien, ¿cómo va a ser? Bueno, vamos a revisar la programación del torno con eje B. Vamos a revisar los siguientes pasos. Primero vamos a revisar el documento de control, la definición de herramientas y el flujo de programación dentro de GIPSCAM. Ok, entonces vamos a revisar. Muy bien. Entonces yo ya tengo cargada una pieza y bueno, lo primero que vamos a comentar es qué es lo que tenemos que revisar en el documento de control o cuál es la definición. Muy bien, lo primero que tengo que hacer es definir mi máquina. Aquí tengo definida mi máquina MASAC. Como pueden ver, tengo algunos otros modelos, como son algunos tornos Star, Tsugami, Nomura, Okuma, etcétera, ¿no? Pero para este caso estamos trabajando con el MASAC Integrates. Bueno, un poquito más abajo definimos las unidades a utilizar, en este caso son milímetros. Y en esta parte inferior nosotros tenemos la definición del material, el largo del material, el material para realizar un refrentado, etcétera. En medidas de seguridad, esta pieza va a salir de un material de 8 pulgadas y media, su equivalente en milímetros son 215.9 y dejamos un poco de material en el
diámetro para tener una seguridad y 5 milímetros arriba. Ya en la parte de definición de máquinas multitarea, por ejemplo, en herramientas intermedias, puedo yo definir mi bloque de herramienta, que es cómo voy a sujetar yo mis herramientas, y también el amarre. Yo ya tengo definido mi chuck en el husillo principal y en el husillo. Ok, entonces, ¿cómo están definidas estas herramientas? Bueno, vamos a revisar. Por ejemplo, una herramienta para torneado exterior. Lo primero que hago es definir la geometría del inserto, las características generales como son el radio de la punta, el diámetro inscrito, el espesor, y en la parte de abajo yo debo indicarle a qué grupo corresponde. Comentamos que esta máquina tiene una torreta inferior, entonces tengo un grupo 1 que es el husillo fresador y un grupo 2 que es la torreta inferior. Ok, muy bien. ¿Cómo se complementa esta información? Pues bueno, mi porte inserto debe de conectar con la herramienta. Entonces, nosotros hacemos esa conexión definiendo de mi biblioteca de toolblocks lo que yo quiero considerar. ¿Ok? Y se va a ver de esta manera. Entonces, esta es la conexión que yo tengo con mi máquina. Tengo la entrada HCK 63A. Ok. Así se ve una herramienta de torneado exterior. Cómo se ve, por ejemplo, una broca. La broca se va a ver de esta manera. Simplemente defino que es una herramienta para taladrado y selecciono mi holder. Cómo se va a ver una barra de interiores. Igual, selecciono la geometría, le indico dónde va a estar trabajando. Este va a estar en el husillo con eje B y esta es su definición. Muy bien. Entonces, antes de comenzar con la programación, vamos a revisar un poco la pieza que vamos a trabajar. Podemos ver que este tiene un tipo de muescas o blades. Entonces, la idea general es primero realizar las operaciones de torneado y posteriormente hacer las operaciones de fresado. Pero bueno, vamos a revisar todo el flujo de trabajo. Ok, bien. Entonces, antes de comenzar con la programación, pues bueno, ¿cómo empiezo o cómo obtengo yo información de la pieza? Nosotros podemos utilizar el comando de corte spoon y este me genera la geometría que estaría girando. Entonces, de aquí puedo sacar yo mi perfil. Para este caso, yo ya lo tengo generado. Como ustedes saben, GIPSCAN me permite a través de filtros gestionar lo que yo veo en pantalla o lo que deseo ocultar. Aquí tengo ya lista yo la geometría y también tengo algunas cotas que me van a estar apoyando al momento de la programación. Muy bien, entonces pues bueno, vamos a comenzar con la programación. Vamos en orden, entonces voy a generar una operación número 1 y esta operación la vamos a hacer con la herramienta número 2. Entonces me traigo la herramienta y simplemente le digo que quiero generar un contorno y la definición va a ser la siguiente. Voy a mecanizar hacia adelante. En la cara frontal, aquí vamos a poner unas 850 de límite de revoluciones, 150 de velocidad de corte, es acabado, entonces punto 15, punto 15. Ok, no quiero sobre material y estas cotas en aproximación rápida son buenas. Antes de seleccionar la geometría, ¿qué debo de revisar? Bueno, como nosotros tenemos un eje B, debemos de checar cómo es que está orientado. Entonces, vamos a resetear o podemos poner aquí que estamos a 90. Ok. Aquí vamos a checar algo. En mi estación de trabajo está el husillo 2. Voy a cambiar al husillo 1. Regreso a este punto y vamos a poner X y aquí vamos a poner C. Vamos a resetear aquí. Ok, entonces si ponemos 90,
ya tengo la orientación adecuada. Ok, entonces así lo vamos a poner a trabajar. Y bueno, ahora simplemente vamos a definir el área de trabajo. Quiero trabajar aquí, voy hacia abajo y bueno, a mí me resultan muy prácticos. La definición del marker, simplemente le digo en qué diámetro quiero trabajar, que es 217, y que quiero llegar a -1. Ok. Todo se ve bien y genero la operación. Listo. Ya tengo la operación número 1. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a hacer un desbaste exterior. Eso sería con la herramienta número 1. Igual. La jalo, pero ahora le digo que quiero un desbaste. Para evitar errores, primero vamos a revisar la orientación y el plano. ¿Estamos bien? Entonces la ponemos a 90 grados. Regresamos a desbaste. Desbaste exterior. Quiero llegar hasta 217. Profundidad de 3 milímetros. Aquí nuevamente vamos a limitar a 850. Velocidad de corte de 150. Vamos a dejar un poco de sobrematerial. Y simplemente voy a seleccionar el área de trabajo. Queremos empezar en este pequeño chaflán. Vamos en este sentido y terminamos aquí. ¿Qué vamos a considerar? Nosotros tenemos sujetada nuestra pieza y queremos llegar hasta este punto. Ya lo tengo acotado. Entonces, bueno, este es un buen ejemplo de cómo defino yo el punto inicial. Le digo que de manera relativa a este punto inicie 1 milímetro antes y que termine en una Z que yo conozco, que es 300, menos 305.2. Ok. Cerramos esta definición y hacemos un chequeo. Mecanizar la otra cara, delante, exterior. Todo se ve bien y genero mi operación. Ok. Aquí vamos a meter un poquito menos corte. Vamos a poner 2. Listo. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a dejarlo así. Y vamos a limpiar por aquí. Y vamos a limpiar por aquí. Entonces, ahora vamos a generar una operación de taladrado. Vamos a ocultar por un momento nuestras cotas. Ok, entonces vamos a traernos la broca. Simplemente la jalamos. Como esta broca va a entrar de manera directa, clasifica como una operación de agujero, de taladro. La vamos a meter directa. 300 revoluciones está bien. Este avance también está bien. Ok. ¿Hasta dónde quiero llegar? Pues bueno, la pieza tiene un largo de 329 y tengo un punto medio de 164. Entonces voy a ir un poquito más hacia adelante. Y como esta definición es muy sencilla, simplemente debo de darle en iniciar. Y listo. Bueno, aquí que es conveniente. He estado trabajando simplemente con el modo alámbrico y si no ocupo tener el solo deducible, lo puedo ocultar. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es meter en la barra de interiores. Vamos a hacer un poquito más de espacio por aquí. Ok, entonces ahora simplemente me traigo mi barra de interiores. Le digo que quiero generar un desbaste. Y vamos a checar. Primero vamos con la orientación. Vamos a hacerlo de esta manera. Es interior. Empezamos en 63 milímetros, que era la medida de la broca anterior. En rotar vamos a dejarlo en 0 grados. Entonces regresamos. Desbaste. Vamos hacia adelante de manera interior. Aquí vamos a poner un 3 milímetros para que vaya un poquito más rápido. Dejamos sobre material
Y entonces vamos a definir el área de trabajo. Aquí vamos nuevamente a iniciar en el chaflán. Vamos hacia abajo. Llegamos hasta este punto y lo controlamos con una cota. Entonces, mover punto inicial 1 milímetro antes. Y en mi Z voy a ir hasta menos 165. Ok. Perfecto. Se ve bien. Entonces revisamos rápido. Vamos hacia adelante. En el interior 3 milímetros. Los parámetros también. Y simplemente le doy en generar. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Es que como detecta que ya trabajé previamente con la broca, pues no debo de trabajar desde el X0. Muy bien. Entonces, en resumen, nosotros tenemos la operación de careado, el desbaste exterior, tenemos la broca, mi barra y me faltaría el acabado exterior. Entonces, vamos a trabajar con esta herramienta. El acabado exterior sería simplemente un contorno. Vamos a revisar la orientación. Debemos de tener 90. Tal vez aquí se pregunten, bueno, ¿por qué es repetitivo esto? Porque yo puedo trabajar con un B variable. Ahora lo estamos haciendo de la manera más sencilla, pero GibbsCAM reconoce que esa máquina se puede mover en varias direcciones, entonces yo debo decirle si es fijo o variable. Muy bien, entonces contorno. Vamos hacia adelante. Vamos en el exterior. Entramos en 217, perdón. Todo se ve bien. Entonces nuevamente le defino dónde es donde queremos trabajar. Y otra vez. Ok, definimos el punto inicial relativo. Y la Z va a ser menos 305.2. Ok, todo se ve bien. Y lo genero. Listo, entonces ya tengo mi acabado. Bueno, como ustedes saben, en GibbsCAM yo puedo no hacer estas definiciones, lo puedo hacer solo utilizando el material, pero esto ya es cómo estoy acostumbrado a trabajar yo. La verdad me gusta tener un poco más de control y aprovechar estas herramientas que me permite GibbsCAM. Entonces, vamos a cerrar. Por aquí vamos a limpiar. Y bueno, como saben, pues la recomendación siempre es de que tengamos un progreso. Hay que guardar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a mostrar primeramente la simulación. Vámonos con la simulación más sencilla, que es la simulación de operaciones. Entonces, vamos a bajar un poquito la velocidad y vamos a ver cómo se ve. Si hay algún error, pues lo corregimos. Pero vamos a checar. Vamos a poner una parada antes de cada operación. Y listo. Vamos a checar. Entonces, tengo mi operación de careado. Ok. Tengo una operación de desbaste exterior. Posteriormente tengo un taladrado. Ok. Y luego entra la barra de interiores. Ahí viene. Perfecto. Vamos a darle un poco más de velocidad. Bien. Bueno, por ahí omití hacer el acabado, pero bueno, ahorita lo podemos agregar, pero se entiende cuál es el flujo de trabajo. Ok. Y tenemos el desbaste exterior. Y listo. Bueno, como pudieron ver, omití el acabado interior. Vamos a hacer, no pasa nada. Entonces, tomamos nuestra barra, la bajamos. Por aquí vamos a checar. Vamos a definir la operación, es un contorno. Entonces, vamos hacia adelante en el interior, 63. Vamos a checar la orientación, está en 0. Entonces revisamos. Esto queda configurado ya como un acabado.
Entonces simplemente regreso, inicio aquí, vamos hacia abajo y hago mi definición. Esta es la parte que les comento que lo pueden hacer de manera automática, pero pues bueno, a mí me gusta tener un poquito más de control. 165, perfecto, y la generamos. Ahí está. Muy bien. En este caso ya no vamos a hacer la simulación. Se ve bien. Guardamos. Ok, entonces aquí hacemos una pequeña pausa. ¿Qué es lo que vamos a comentar ahora? Bueno, vamos a regresar a la presentación. Ok, entonces, ¿qué es lo que llevamos al momento? Comentamos cuál es la definición que tenemos que hacer en nuestro documento de control. Revisamos un poco cuáles son las definiciones de la herramienta, cómo están configuradas, el flujo de programación en GIPSCAM y pasaríamos al punto número 3, que es la gestión de la transferencia. Aquí vamos a revisar dos puntos. El primero sería cómo, no lo podríamos decir físicamente, vamos a decirlo gráficamente, cómo gráficamente o dentro de GIPSCAM nosotros hacemos la transferencia del usillo principal al subusillo y cómo nosotros agregamos una operación utilitaria, esto es decir, indicarle que nosotros vamos a hacer un movimiento dentro de la máquina, ¿no? Esto ya pensando en que genere un código. Ok. Entonces, pues bueno, vamos a revisarlo. Regresamos a GIPSCAM. Muy bien. Ok, entonces tenemos una bolsa de cuerpos. Aquí nosotros tenemos, perdón, tenemos el modelo, es el modelo oculto. Entonces, lo primero, ¿cómo nosotros hacemos la transferencia gráfica al subusillo? Ok. Nosotros lo vamos a hacer a través de un macro que es move geometry to sub. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es seleccionar mi pieza y mi geometría. Y simplemente le digo que lo mueva a través de un macro. Listo. ¿Esto por qué es necesario o cuál es el esquema? Bueno, yo voy a trabajar primero en el usillo principal y posteriormente haría el equivalente en el subusillo. De esto ya no voy a hacer la programación, simplemente vamos a hacer un ejemplo rápido, pero bueno, vamos a complementar la idea. ¿Cuál es? Es que yo debo de agregar operaciones utilitarias. Ya saben que las operaciones utilitarias son órdenes como cargar el usillo, acercar el usillo para hacer una transferencia, corte y transferencia o descargar el usillo. También, por ejemplo, bueno, todas las operaciones que muchas veces clasifican como misceláneas. Entonces, vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es irnos a operación utilitaria y vamos a revisar. Vamos a indicarle que queremos el subusillo dentro. Entonces, ¿cuál va a ser la definición? Bueno, la pieza está en el usillo principal con el usillo encendido y nosotros vamos a agarrar hasta, o bueno, vamos a hacer el agarre hasta una Z de menos 19.5 y queremos hacer un sincronizado. Muy bien, entonces simplemente le digo que le agregue y aquí se genera. Ok. ¿Cuál es el resultado? Bueno, esta máquina, o bueno, el esquema es el siguiente. Yo lo puedo ver por flujos o canales, entonces mi sillo 1 tiene una indicación y el sillo también tiene una indicación. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cuando ya acercamos, vamos a regresar el sillo. Entonces, vámonos a la operación utilitaria y simplemente le vamos a decir que retorne el subfusillo con estas condiciones, encendido,
con una velocidad de 500. Esta la podemos hacer más baja, por ejemplo 2000. Y simplemente le decimos que lo genera. Perfecto, entonces se hace la instrucción para el usillo principal, se genera la sincronía y demás. Ok, entonces lo que tendría que hacer yo es continuar con la programación en el subusillo. Para dar un espacio un poquito más a lo que es la programación multieje o de cuarto eje y quinto eje continuo, simplemente vamos a generar la operación de careado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a organizar las operaciones y vamos a trabajar aquí. Y bueno, esto nos va a dar una idea principal de cómo trabajamos. La recomendación sería la siguiente. Nosotros tenemos ya generados por default diferentes planos de trabajo, dependiendo en dónde estemos trabajando. Ok, entonces, para el usillo principal y para esta máquina tenemos 4 planos, que es el ZX, que es donde normalmente yo hago la programación de un torno de 2 ejes. Cuando puedo trabajar de manera frontal, la hago en el plano XY. Cuando quiero trabajar en un fresado axial, lo hago en el YZ, y también puedo auxiliarme de un plano posterior. Ok, entonces, si nosotros queremos trabajar en el subusillo, le decimos que queremos el plano ZX del subusillo. ¿Y cómo complementamos esta información? Bueno, nosotros tenemos grupos de trabajo que son, por decirlo, capas que me permiten gestionar la geometría. Entonces, ahora simplemente queremos revisar la del subusillo, que sería esta. Ok, entonces trabajamos en el segundo sillo. Ok, muy bien. Vamos a generar el plano SPUM. Muy bien. Entonces vamos a trabajar en esta parte. Simplemente vamos a hacer el careado. Entonces, bueno, la manera más sencilla pues es traerme simplemente mi herramienta. Me voy a traer herramienta, le digo que quiero un contorno. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a checar primero la rotación. Bueno, vámonos en orden. ¿Dónde estamos trabajando? En el subusillo. Mi orientación. Estamos a 90. Regresamos contorno. Es cara frontal a 6 milímetros. Y nuevamente simplemente le digo quiero trabajar en esta parte. Vamos hacia abajo. ¿Dónde iniciamos? Vamos a iniciar en 217, que es darle un poquito más de material a mi material inicial. Aquí llego un poquito más abajo del 0. Esto para garantizar que no tenga un material en esa parte. Todo se ve bien y simplemente la generamos. Ok, aquí está la operación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, simplemente continuar con la operación de desbaste, el acabado exterior. Tendré que meter nuevamente la broca y el mandrinado. Pero bueno, vamos a ahorrarnos un poco de tiempo. Vamos bien para poder mostrar la parte de cuarto y quinto eje continuo. Entonces, en esta parte llegaremos hasta aquí. Creo que sí se entiende cuál es el flujo de trabajo para tornos que tienen eje B. Muy bien, entonces, bueno, esto lo vamos a guardar y vamos a cerrar este archivo. Ok. Bueno, continuamos con la presentación. Lo que acabamos de ver es cómo generamos nosotros la transferencia
utilizamos un macro y también una operación utilitaria. Bien, ¿qué vamos a checar? Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de programación multieje. En esta parte vamos a revisar lo siguiente, que es, primeramente vamos a realizar un desbaste utilizando la operación de mecanizado con giro. Posteriormente vamos a hacer una operación ya de acabado y aquí vamos a utilizar el módulo de 5 ejes o multieje con la operación paralela superficie. Y por último vamos a revisar, o bueno, vamos a generar una operación también de 5 ejes utilizando la estrategia o patrón de transformar entre dos curvas. Muy bien, entonces vamos a regresar aquí a GibbsCAM y vamos a abrir nuestro archivo. Vamos a abrir, aquí lo tenemos. Muy bien. Bueno, aparte de que lo haya hecho de esta manera, también es que, bueno, ahí como comentario, quiero hacerlo de la manera más sencilla, no meter mucho ruido, pero ¿qué es lo que tengo ya listo? Bueno, ya definí también mi documento de control y demás. Si yo me fuera en este momento a la simulación de máquina, ¿qué es lo que voy a ver? Ok, voy a ver mi material cargado en el subfusillo. Entonces la programación la hago de este lado, ¿no? Considerando que ya hice todo el trabajo de torneado, la transferencia y demás. Simplemente estoy generando un archivo más ligero como buena práctica y también lo más adecuado para este tipo de presentaciones donde el equipo pues resiente un poco el uso de la plataforma del webinar. Ok, entonces vamos a revisar. ¿Qué es lo que tenemos ya como antecedente? Bueno, nosotros en nuestra bolsa de cuerpos tenemos un stock. Y listo, vamos a empezar con la programación. Entonces, la primera herramienta que vamos a considerar es una herramienta, un portainsertos de 25 milímetros con un radio en la punta de 1.6. Ok, listo. Entonces, nos traemos nuestra herramienta al área de CAM y nosotros podemos generar todas estas operaciones. Vamos a trabajar con el módulo de 5 ejes. Muy bien. ¿Qué es lo primero que debemos de checar? Bueno, en ocasiones, bueno, como ustedes saben, el módulo de 5 ejes pues tiene pues cierta complejidad. Podemos comentar que es un tipo de rompecabezas, ¿no? Debemos de tener conocimiento de todas las partes para poder ensamblarlo y trabajarlo de buena manera. Eh, para hacer una definición completa voy a restaurar los valores predeterminados. Y bueno, ahora sí vamos a comentar. En esta parte yo tengo lo que son avances y revoluciones, así los vamos a dejar. Y lo primero que notamos es que en esta parte me dice cuál es la estación de trabajo. Estoy trabajando en el subfusillo y mi plano de mecanizado es el 5, que se puede decir que es el maestro para el subfusillo. Aquí nosotros podemos definir el refrigerante y demás. Entonces, vamos a pasar a la trayectoria de superficie, que es donde nosotros definimos el patrón o estrategia. Bueno, lo primero que debemos decir o indicarle es cuál es el paquete que yo voy a utilizar. Tenemos diferentes. Es superficies, malla triangular, alámbrico, etcétera. Vamos a trabajar con este que es mecanizado con giro. Aquí tenemos una buena ilustración de las piezas que puedo yo trabajar. Entonces, vamos a hacer la definición. Mecanizado con giro. Vamos a trabajar con un desbaste de radio constante. En el tipo de estrategia vamos a trabajar con offset. Bueno, aquí nosotros podemos decirle cómo es que queremos trabajar. Una sola dirección o en zigzag. Vamos a trabajar en zigzag. Concordancia.
Vamos a trabajar por profundidad y aquí vamos a darle una profundidad que va a ser de 3.8. Y la pasada vamos a definirla de la siguiente manera: 25 por 0.75 de 18. Muy bien. Estos son parámetros generales. Ahora vamos a la siguiente pestaña, que es definición de la pieza. Muy bien. Lo primero que vamos a comentar, y para evitar errores, es dejar un sobrematerial. Entonces dejamos 0.25. Listo. Entonces, ahora sí, la definición de la estrategia. Mecanizado de superficies. Aquí lo que voy a hacer es seleccionar toda esta pieza. Muy bien. Le voy a indicar un eje de rotación. Aquí vamos a definir el X, perdón. Ahorita lo explicamos. Ok. Para hacer un poquito, o que se entienda cómo trabaja este módulo, vamos a hacer algunos ajustes. Entonces, vámonos a vínculo. Ahorita no hacemos nada. Separación y utilidad. Ok. Entonces, vamos a darle en calcular. Como buena práctica, es bueno monitorear por aquí el avance. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El trabajo es muy rápido, se ve bien, pero debemos de recordar que nosotros ya tenemos un material que se ha trabajado. Entonces, esto no es lo adecuado. Vamos a darle un poquito más de definición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos regresamos a definición de la pieza y vamos a definir el stock. Entonces, nos vamos a stock. Tenemos diferentes tipos de definiciones. Superficie. Nos vamos aquí, superficie de stock. Y voy a abrir mi bolsa de cuerpos. Aquí tengo yo mi stock. Le doy clic. Acepto. Acepto. Este lo voy a cerrar y regenero. Si todo sale bien, lo que vamos a tener es un trabajo simplificado. El GIPSCAN va a reconocer dónde tenemos material y simplemente lo voy a ir a buscar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la simulación. Vamos a cerrar esta parte. Vamos a cerrar aquí. Y tenemos dos tipos principalmente tenemos dos tipos de simulaciones. La simulación de operación, la de máquina, y también tenemos la de herramienta. Vamos a hacer la simulación de operación. Vamos a indicarle que queremos que se mueva la máquina. Vamos a trabajar con esta velocidad. Y adelante. Ok, entonces vamos a estar trabajando de esta manera. Ok, entonces el trabajo se va a limitar a eliminar el material que hay entre los salientes o blades que tenemos en la pieza. Vamos a dejar que corra un poquito más para tener el planteamiento para las operaciones de acabado. Muy bien. Vamos a subir un poquito la velocidad. Vamos a dejar que avance. Muy bien. Perfecto. Igual aprovecho este momento para comentarles que dentro de la publicidad habíamos comentado que íbamos a trabajar para dos máquinas, la Masac Integrex, que es un torno multitarea, y la Masac Variaxis. Pero bueno, respetando el horario y formato del webinar, vamos a hacer dos seminarios. Sería esta parte y una parte número 2, que se va a agendar dentro de dos semanas. Entonces más tarde ponemos la información, pero vamos a hacer dos seminarios, ¿no? Para poder cubrir de buena manera estas dos máquinas, que en resumen es una máquina multitareas con eje B y un centro de mecanizado de 5 ejes. Ok, entonces, bueno, la simulación se ve bastante bien y también aprovecho para comentarles que si tienen alguna pregunta, pues bueno, la pueden dejar ahí en el chat o esperar al momento de preguntas y respuestas.
Ok, creo que es suficiente, se alcanza a ver muy bien cómo es que trabaja. Está trabajando en zigzag y está respetando trabajar o identificar simplemente donde tenemos material. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a cerrar la simulación. Vamos a recordar que es bueno estar guardando y listo. Entonces, vamos a continuar con la programación. Ahora vamos a utilizar una herramienta de bola de 12 milímetros. Ya tengo aquí mi definición de portaherramientas. Ese salió de la biblioteca de Gibscan. Es el HCK63A. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a hacer el acabado de estas dos caras, que va a ser esta y esta. Quiero trabajar los laterales de este pequeño saliente. Vamos a recordar que esta cara ya está formada con la operación de torneado. También esta cara. Entonces, lo que debo de dar yo medida es este fondo y estas caras. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en estas dos caras en este momento. Entonces me traigo mi herramienta. Y nuevamente, el módulo de 5 ejes. Revisamos parámetros, mi estación de trabajo, mi plano está bien. Trayectoria de superficie. Hace un momento utilizamos el módulo de mecanizado con giro. Ahora vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con el módulo o con el paquete de superficies. Entonces tenemos superficie. ¿Cuál es el patrón o estrategia? Bueno, como ustedes saben, esto de los 5 pues es algo, se puede decir, muy completo o vasto. La idea, pues bueno, es que antes de que ustedes utilicen este módulo, pues tengan cierta formación. Aquí vamos a hacer una explicación breve. Entonces, la operación que vamos a utilizar es la siguiente: paralela superficie. Y yo puedo tener el siguiente patrón. Defino una superficie guía, entonces el mecanizado lo va a hacer a partir de esta guía. Entonces vamos a hacer la definición. ¿Cuál es mi guía? Vamos a trabajar con este piso. ¿Y cuáles son mis superficies a mecanizar? Bueno, comentamos que ahorita queremos trabajar en esta parte y en esta parte. Y le damos en aceptar. No quiero sobre material, es una operación de acabado. Aquí vamos a decirle que queremos que pase exactamente en los bordes. Vamos a definir un paso de 1 milímetro, ¿está bien? Entonces, haciendo un tipo de checklist, ya tengo avances y revoluciones. Ya tengo sobre material, profundidad de corte. Entonces, ahora me toca indicarle cómo quiero que trabaje, ¿no? Vamos a checar ahora el control de eje de herramienta. Al momento está definido como default, no he hecho ningún ajuste. Chequeo de colisión está limpio y vínculo. Entonces, para hacer un mejor ejemplo, vamos a procesarlo de esta manera. Le damos en iniciar y listo. En este punto es buena idea pues ya sacarle provecho a nuestras herramientas, que sería generar la simulación de máquina. Esto para ver cómo se hacen las indexaciones y demás. Entonces, bueno, vamos a la simulación de máquina. Ok, aquí se ve que está, bueno, tardó un poquito en cargar, pero ¿por qué fue eso? Yo tengo activo este botón que dice ignorar operaciones no seleccionadas. Lo que hizo en ese momento que estaba cargando fue generar el resultado de la operación anterior. Entonces, esto me sirve mucho en ese tipo de trabajos, ¿no? Me ahorro yo el estar checando constantemente un trabajo que yo ya he realizado. Por aquí, antes de iniciar, vamos a la configuración y eso se ve bien. Tengo diferentes modos: preciso, rápido. Voy a trabajar con un modo personalizado que me dice cuántos fotogramas voy a sacar y las alturas de cuerda, que es la definición
o la calidad del sólido que quiero mostrar. Se ve bien. Y vamos a ir un poco más despacio y vamos a correrla. Entonces, vamos hacia adelante. Y una definición por default va a tener un trabajo de este tipo. No es malo, pero aquí tal vez nosotros no tendríamos la certeza ya en la máquina. O bueno, a algunos operadores no les gustaría ponerla a trabajar así, ¿no? Porque prácticamente no ven la parte del mecanizado. Ok, nosotros sabemos que no va a pegar, pero bueno, vamos a darle un poquito más de confianza al operador o al programador. Vamos a hacer que la máquina trabaje de una manera más segura, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a hacer un ajuste. Vamos a la operación y vamos a modificar el control de eje de herramienta. Yo quiero tener un programa más sencillo, más estable. Entonces me voy a ir aquí a trabajarlo en cuarto eje. El eje rotativo lo voy a poner en X. Y por aquí vamos a hacer una definición. Vamos a decirle que la punta de la herramienta vaya hacia el centro. Lo que vamos a ganar con esto es que la herramienta siempre va a estar centrada, por decirlo de alguna manera, y voy a limitar mucho los movimientos. Van a ser mucho más estables. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ajuste más. Aquí sería bueno nosotros poder trabajar esta parte y agregar este saliente también. Entonces vamos a trayectoria de superficie y aquí los voy a agregar. Le voy a decir que también quiero trabajar en esta cara y en esta. Listo. Entonces, en esa misma operación voy a trabajar esas dos salientes, pero ahora debo de complementar un poquito más la información que le estoy dando al GIPSCAM, que es, debo de revisar esta parte. Como yo ya estoy involucrando dos zonas o dos regiones, debo de cuidar cómo va a ser el cambio. Entonces, para empezar, yo le voy a indicar que quiero checar colisiones. Eso trabaja a manera de grupos. Voy a definir un grupo 1. En este grupo 1 simplemente voy a involucrar la parte de los dientes y mi zanco o eje. Y en definición o estrategia le voy a decir, bueno, cuando tengas una colisión, recorta y vuelve a unir solamente cuando tengas colisión. ¿A qué se lo vas a aplicar? A las superficies directoras, que son las que están en color amarillo, las que yo quiero maquinar. Entonces, para hacer esta definición más completa, ahora voy a hacer otro grupo. Lo mismo, la punta, todo el cortador. En esta parte es bueno involucrar todo el holder. Entonces, le digo, recorte y vuelve a unir cuando tengas colisión, pero aquí el truco es decirle que ahora lo haga simplemente para la superficie check. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir que tenga cuidado con esta parte porque ya está a medida. Prácticamente aquí la recomendación es seleccionar todo lo que esté rodeando la parte a mecanizar. Muy bien. Vamos a aceptar. Regresamos y vamos a regenerarlo. Vamos a hacer los ajustes poco a poco. ¿Se ve bien? Pero por aquí tengo algunos movimientos un poquito, pues que no son consistentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regresar a la trayectoria de superficie y tengo el mecanizado por carriles. Carriles, su equivalente para esta operación serían niveles de Z. Lo voy a hacer por regiones. Vamos a dar en regenerar. Se ve bien, pero se mantiene la unión. Esta unión pues no se ve muy segura. Como les comentaba, pues en una capacitación nosotros tratamos de enseñar todos estos componentes y este entra en la clasificación de vehículo entre pasada está directo. Vamos a decirle que se vaya hasta la distancia rápida y distancia rápida.
y regeneramos. Ok, entonces hace este trabajo, cuando termina se eleva y pasa hacia la siguiente parte. Muy bien, al parecer es todo. Son todos los ajustes necesarios. Vamos a limpiar, guardamos y vamos a hacer la simulación. Entonces vamos a llevarnos esta operación a la simulación de máquina. Bien, vamos a hacerlo un poquito más despacio para ver cómo entra. Ahí viene la herramienta y, como comentamos, algo mucho más estable, con mejor visibilidad. Y pues bueno, esto pues al programador, al operador, pues le convence muchísimo más, ¿no? Recordemos que aunque las máquinas se puedan mover o puedan hacer movimientos pues un poquito más vistosos, yo soy un poquito más de la escuela de que la pieza hay que moverla lo menos posible. Ya saben que pues cualquier movimiento o rotación, pues entramos por ahí en las definiciones de que pues todo movimiento en su regreso pues tiene, o en su orientación pues tiene un grado de error. Ok, entonces se ve bastante bien. Vamos a dejar que avance la siguiente parte. Si tenemos que hacer algún ajuste, pues lo hacemos. Pero vamos a dejar que termine. Se va hacia el otro, hacia la otra pared del saliente y se ve bastante bien. Muy bien. Ok, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a parar la simulación y vamos a realizar ahora la programación del piso. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer en el chat o esperar a la parte de preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces, vamos a realizar el acabado del piso. Nuevamente me voy a traer mi herramienta de bola. Vámonos a los 5 ejes. Tenemos avance y revoluciones. Todo esto queda exactamente igual. Vamos ahora a trayectoria de superficies. Ok. Vamos a utilizar una estrategia o otra estrategia. Aquí en los 5 ejes, aunque nosotros tengamos muchísimas operaciones, pues caemos en lo que es cotidiano, o que nosotros vamos teniendo preferencias o nos vamos dando cuenta que alguna estrategia nos funciona mejor, ¿no? Tenemos nuestras preferidas y también pues son estrategias que de alguna manera podemos comentar que son muy flexibles. Una de ellas es la de transformar entre dos curvas. Entonces, ¿cómo trabaja? Yo le debo de indicar cuáles son las curvas guías. Entonces, le voy a decir que quiero mi primer curva guía. Aquí dentro de GIPSCAD nosotros podemos activar la selección de aristas y hacer la definición directamente en el modelo. Damos clic aquí, damos clic aquí, luego en este y terminamos aquí. Vamos a aceptar mi segunda arista, que sería esta. Continuamos y terminamos aquí. Perfecto, se ve bien. Esas son mis dos curvas. Mi superficie guía va a ser esta. Le damos en aceptar. Entonces, vamos a definir un paso de 2. La superficie es un poco grande. Vamos a hacer que no tarde tanto maquinando. Vamos al control del eje. Aquí vamos a regresar a los 5 ejes. Vamos a ver cómo se ve. Esta es la definición por default. Chequeo de colisión. Ahorita lo desactivamos. Vínculo. Podemos dejarlo así. Entonces, ya tenemos la definición. Vamos a hacer lo que calcule. Y vamos a ver cuál es el resultado. Ok. Muy bien, pues se ve bastante bien. Vamos a cerrar y vamos a hacer la simulación de operación. Sin la máquina
y vamos a ver cuál es la orientación que tenemos. Aquí nuevamente va a cargar, pero va a demorar un poquito más. ¿Por qué? Porque ya me va a simular el desbaste, el acabado de los salientes y se va a posicionar de esta manera. Muy bien, vamos a bajarle un poquito la velocidad y vamos a correrla. Entonces, yo voy a tener un trabajo de este tipo. Ok. Vamos hacia adelante y hacia atrás. Perfecto. La verdad se ve bastante bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a plantear? Pues bueno, vamos a meterle un poquito más de definición. Nuestra máquina tiene un eje B, entonces pues vamos a aprovecharlo. Ustedes saben que pues hay una definición que es que para tener buenos acabados no es bueno trabajar de esta manera, ¿no? Que el cortador o un cortador de bola vaya cortando con la punta. Lo que vamos a hacer ahora es descentrarlo un poco y con la característica de la máquina pues vamos a lograr un mejor acabado. Entonces, es la modificación que vamos a hacer. Vamos a cerrar. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vámonos a editarla. Aquí todo se queda igual. Bueno, vamos a revisar, vamos en orden. En esta parte dejamos todo igual, que es la trayectoria de superficie. En control de eje de herramienta, aquí va a venir el cambio, ¿no? ¿Cómo es que nosotros controlamos el eje? Lo primero que debemos de indicar es el formato de salida, 5, 4 o 3 ejes. De hecho, este módulo lo utilizo yo mucho para maquinados de 3 ejes. Ya cuando lo conocemos podemos aprovechar y calcula muy bien y su salida de código siempre es muy buena. Entonces puedo tener muy buenos acabados y para piezas un poquito complejas de 3 ejes, lo puedo hacer con este módulo y tengo muy buenos resultados. Ok, entonces vamos a darle un formato de salida de 5 ejes. ¿Y cómo controlo yo el eje? Pues bueno, le debo decir cómo es que quiero que se comporte. La definición por default es que se inclina en relación a la dirección del corte. Tengo muchísimas más definiciones, pero vamos a trabajar con una muy sencilla y simple, que es el inclinar a un ángulo fijo. ¿Sale? Y le vamos a decir que lo haga a 60 grados. ¿Ok? Entonces, como ahora tenemos un poquito más de definición, vamos a regresar a lo que siempre es recomendable: activar el chequeo de colisión. Le decimos que la punta de la herramienta, cuando tenga una colisión, perdón, la levante y la vuelve a unir, cuando haya colisión, en las superficies guía o directrices, que es el piso. Y como buena práctica, activamos el grupo 2, recortar y unir cuando haya colisión. Y de hecho esto es repetitivo. Nosotros podemos trabajar con lo que son o tener aquí atajos, pero bueno, la idea es hacerlo lo más ilustrativo posible. Hasta ahí es suficiente. Ok. Y listo. Ahí es suficiente. Ok. Y al parecer es todo. Vamos a rehacerlo. Perfecto. Ya de aquí tenemos una buena idea de cómo se va a ver, ¿no? No tengo ninguna deformación. Todo se ve bien. Pero bueno, como buena práctica, guardamos. Y vamos a la simulación de máquina. Aquí ya vale la pena ver la máquina, ¿no? Entonces, vámonos. Simulación de máquina. Como saben, demora un poquito en cargar. Está procesando el desbaste, el segundo acabado. Y bueno, ahí se fue rápido. Entonces vamos a tener un resultado de este tipo. Lo que estoy haciendo es descentrar la herramienta para que trabaje. Bueno, nosotros pues tenemos asesoría de los fabricantes de herramientas. Siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Un cortador de bola no debe de cortar con la punta y
el trabajo óptimo va por ahí de los 60 grados. Entonces fue lo que hice, poder trabajar de esta manera para tener un mejor acabado superficial. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, de la parte de los ejercicios hemos llegado al final. Espero, pues bueno, esta sesión que, como les comento, pues es un poquito más técnica, les haya o les sirva para darles un buen panorama de lo que GibbsCAM les puede ofrecer, y que tengan en mente que vamos a continuar. La parte 2 está enfocada a una máquina de 5 ejes, una fresadora de 5 ejes, el modelo Valiaxis, para revisar este mismo módulo, pero enfocado para una pieza. Estamos, por ejemplo, preparando dos piezas, un herramental o una pieza de herramental clásica, y algo un poquito más complejo, enfocado a lo aeroespacial. Muy bien, entonces, antes de terminar, pues solamente regálenme un par de minutos y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, nuevamente, pues ha sido un gusto. Mi nombre es José Ramírez y ahí está mi información de contacto. Entonces, vamos a revisar nada más la parte de preguntas y respuestas. Ok, vamos a checarle. Pues hay pocas, pero bueno, están enfocadas a lo que vimos, ¿no? Muy bien, entonces la primera, que cómo viene la licencia de 5 ejes o cómo se incluye. Bueno, dice cómo viene la licencia de 5 ejes. Ahí la respuesta sería, bueno, o esta es una pregunta que cuando nosotros mostramos GibbsCAM, pues nos la hacen de frecuencia, ¿no? A lo mejor con otro planteamiento, pero la idea siempre es la misma, ¿no? ¿Qué es lo que deben de adquirir para que ustedes puedan trabajar exactamente como lo hicimos, que es generar operaciones de torno y la parte de 5 ejes? GibbsCAM funciona como módulos o es modular. Ustedes deben de tener una base de torno y de fresado. ¿Por qué? Aquí hicimos piezas enfocadas simplemente a torno y al maquinado multieje, pero hay piezas mucho más sencillas que serían, por ejemplo, bridas, ¿no? O flechas. Una brida pues siempre va a tener barrenos en la cara, y una flecha pues a lo mejor bueno, si es una flecha muy, muy sencilla, ¿no? Algún cuñero, por decirlo, o un hexágono, algo que me sirva para ahí alguna sujeción. Entonces, ese tipo de piezas ustedes las pueden hacer con el módulo de fresado, perdón, de torno, que es siempre la base para esta máquina, y el módulo de fresado, que es donde ustedes pueden hacer barrenos, contornos, operaciones de careado, etcétera, ¿no? Pero ya cuando tenemos una máquina que puede trabajar en 5 ejes, debemos de agregar el módulo de 5 ejes. Aquí lo que yo les puedo comentar es que este módulo muchas veces tenemos la impresión que es muy caro, pero no es así. Si nosotros tenemos ya la base y hacemos una comparación entre una cotización de un módulo base que es torno más fresado y le agregamos el módulo de 5 ejes, ustedes podrían comprobar que nosotros les podemos ofrecer un precio muy bueno y muy justo, ¿no? No inflamos cotizaciones, respetamos los precios. Obviamente va a tener un incremento por el módulo de 5 ejes y también por la capacitación, ¿no? Porque, por ejemplo, una licencia de torno sencilla, una capacitación se da en 2 días, ¿no? Que son 16 horas. Si agregamos el módulo o es un torno fresado, agregamos 8 horas más. Y ya para un módulo de 5 ejes, pues es una semana completa, 40 horas de capacitación, donde ustedes van a aprender el torno, fresado y los 5 ejes. Entonces, más o menos esa sería la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que deben de adquirir? ¿O o cuáles son los módulos que ustedes necesitan para realizar la programación de este tipo de máquinas? Pues es el módulo de torno, de fresa y el de 5 ejes.
Ok, y la otra pregunta va referente a la máquina. Bueno, que si ya viene instalada. No, las máquinas no vienen instaladas. Estas se deben de generar a medida, ¿no? O también depende de lo que ustedes tengan, ¿no? No existe una librería genérica tal cual porque, pues bueno, la cinemática de las máquinas cambia. Entonces, no es lógico o funcional tener una librería. Lo que se hace es, por ejemplo, para una máquina de 5 ejes, lo que nosotros hacemos es recolectar la información, cuál es el modelo de la máquina, cuáles son sus funciones, hablando de comandos de rotación y de 5 ejes continuos, y el modelo exacto, ¿no? Trabajar con el 3D, todo eso se mete o se trabaja y se les entrega la simulación de la máquina. Lo mismo para una máquina multitarea o un torno suizo, ¿no? Y lo que nosotros estuvimos mostrando cuando les comentaba la definición de la herramienta, es la parte de herramientas intermedias, cómo se hace la conexión de los holders con la máquina, etcétera, etcétera. Eso también se da en capacitación, pero es un tema un poquito más avanzado. Tal vez sería bueno agendar un webinar para cubrir esta parte y que ustedes tengan un panorama, ¿no? Pero bueno, en resumen, lo que yo siempre he recomendado es pues tener la simulación de la máquina, ¿no? Esto para trabajos un poquito más complejos, pues nos da mucha confianza. Y, por ejemplo, para máquinas, pues que son de cierto costo, pues se justifica totalmente la inversión en software, ¿no? Entonces, pues yo recomendaría la simulación de la máquina, pero respondiendo no, no vienen incluidos en una librería genérica. La simulación de máquina se genera dependiendo de la necesidad del cliente. Muy bien, entonces, pues bueno, esto ha sido todo. Les agradezco mucho su participación y estén pendientes. Muy seguramente el día de mañana o el día lunes se anuncia la próxima sesión. Nada más estamos checando cómo quedan ahí los partidos del mundial. No voy a hacer que nos, eh, nos choque con uno de México, ¿no? Si sigue avanzando, entonces vamos a respetar y hacemos el anuncio en próximos días. Saludos y hasta luego.